Shalom, seguidores del canal El Mesías Responde. El día de hoy vamos a dejar que la escritura, que el Mesías, nos responda qué significa hoy judaizar, un término con el cual se está apuntando hacia muchas doctrinas y muchas enseñanzas, pero realmente qué significa judaizar según la época en que estemos. Para la época del Mesías, como lo vimos en el video pasado, se refería a judaizar a todo aquello que hiciera que se abandonara la Torá por las tradiciones, doctrinas y mandamientos de hombres. Es decir, enseñar que el Talmud, la ley hebraica, cualquiera de las leyes rabínicas estaban al mismo nivel de los mandamientos de Dios o inclusive por encima. Actualmente este término judaizar se aplica para aquellas personas que practican ritos, ceremonias o costumbres de la ley judía y o todas las leyes del Antiguo Testamento. Es decir, que tanto para aquellos que guardan la ley del Antiguo Testamento se les está llamando judaizantes, y también a los que practican la ley judía. Pero vamos a ver, a la luz de la escritura, el contexto de todo esto, de desenredar este término. Y es que realmente significa lo que la gente por ahí está diciendo que significa, sin fundamento. Entonces, empecemos por mirar cuáles son las doctrinas, mandamientos y tradiciones de los hombres en el Nuevo Testamento. En Marcos capítulo 7, en el versículo 2, vemos que los judíos empiezan a señalar a los discípulos porque comen pan con manos inmundas, es decir, no lavadas, que había un ritual para lavarse las manos y hacer ciertas cosas para poder estar limpio o puro ceremonialmente. En el versículo 4 vemos que se nombra el lavamiento de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. El versículo 11, el Mesías agrega algo más. Dice, pero vosotros decís, basta con que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejase hacer más por su padre y a su madre. Es decir, estaban colocando esto de dar la ofrenda por encima del mandamiento de honrar a padre y madre. Juan 5, versículo 11, dice que entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, o sea, Shabbat, no te es lícito llevar tu lecho. En esta ocasión el Mesías había sanado a un paralítico. Le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Los judíos estaban reprendiendo porque en Shabbat estaban llevando cargas. Estos costumbres o doctrinas, comentarios, acusaciones de los judíos, y más que de los judíos, de la clase religiosa del momento, eran doctrinas y mandamientos agregados que no están en la Torá. En Mateo 12, versículo 1 nos dice, en aquel tiempo iba Yeshua por los sembrados en un día de reposo, un Shabbat, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer el día de reposo. No hay ninguna prohibición en la Torá acerca de esto. En Hechos 11:1 dice, y Pedro subió a Jerusalén y contendían contra él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado a hombres incircuncisos y has comido con ellos? Este grupo llamado los de la circuncisión le reclaman a Pedro porque había entrado en la casa de hombres incircuncisos o gentiles, gente que no creía, que no era convertida al judaísmo, y le reclaman por qué ha entrado en algún lugar con ellos, a estar cerca con ellos, a comer inclusive con ellos, siendo que en ninguna parte del Antiguo Testamento se prohíben estas cosas. Hechos 15, versículo 1 dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. O sea que tampoco lo dice la escritura por ningún lado.
Más bien la escritura dice, todo aquel que clama en nombre del Señor será salvo. Todo aquel que crea será salvo, no por circuncidarse. En Gálatas 2:14, la segunda parte del versículo, hay una discusión entre Pablo y Pedro. Entonces Pablo le reclama a Pedro diciendo, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? La palabra judaizar ahí es el Strong 2850, que literalmente significa convertirse en judío. Eso es lo que significa judaizar, convertirse en judío, a su religión. Entonces, revisemos esto a la luz de las escrituras. Judaizar entonces se aplica, por ejemplo, a enseñar que la ley es la que justifica, porque eso era lo que enseñaban los rabinos en ese tiempo. Gálatas 2:15 dice, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Entonces, enseñar algo contrario a esto es judaizar. Pero miren que el mismo versículo está diciendo, no pecadores entre los gentiles. Recordemos que pecar es transgredir o violar la Torá. Otra forma de judaizar, según la escritura, es aferrarse a la tradición de los ancianos. Marcos 7, versículo 3 nos dice, porque los fariseos y todos los judíos aferrándose a la tradición de los ancianos. En este versículo vemos que judaizar tiene que ver con la tradición de los ancianos, no con la Torá. Judaizar también es aborrecer al extranjero. Hechos 10:28, y les dijo, vosotros sabéis que es abominable a un varón judío juntarse o llegarse a un extranjero, mas me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. En el judaísmo se enseñaba a aborrecer al extranjero, pero no en la Torá. En la Torá, al contrario, se enseñaba a amar al extranjero. Y cualquier extranjero que quisiera venir a los pactos y guardar los mandamientos debía ser bienvenido, pero en el judaísmo era abominable. En síntesis, poner los mandamientos de la ley oral o rabínica al mismo nivel de los mandamientos de Dios o aún por encima. De hecho, el dogma de la infalibilidad del Papa, es decir, que el Papa nunca se equivoca en sus interpretaciones, nació de un concepto rabínico que dice que los rabinos son los únicos capaces de dar la correcta interpretación de la Torá sin equivocación. Entonces, ¿de qué se debían arrepentir los gentiles? ¿De qué se arrepentían realmente los gentiles? Nosotros vemos en Hechos 11:18, entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaban a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Ustedes leen el contexto, los apóstoles llegan a contar a los demás hermanos cómo los gentiles se estaban arrepintiendo, pero ¿qué realmente es arrepentirse? Primera Juan 3:4 dice, cualquiera que hace pecado traspasa también la Torá o la ley, pues el pecado es la transgresión de la Torá. Los gentiles se arrepentían del pecado, y el pecado es transgredir la Torá o traspasar los límites de la Torá. De esto se están arrepintiendo los gentiles. El Mesías entonces en ese tiempo enseñó la forma correcta de amar al Creador. ¿Cómo debemos entonces amar al Creador? No es sintiendo maripositas, no es decir que lo amamos y hacer lo que nosotros queramos, no. Juan 14, versículo 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y como sabemos, el Nuevo Testamento no estaba escrito y no se refiere a nada que nosotros pudiéramos pensar que haya sido escrito como un mandamiento novedoso, inventado o que no tiene nada que ver con la Torá en el Nuevo Testamento. No. Nosotros lo llegásemos a pensar, este versículo nos está diciendo lo contrario. En el versículo 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Es decir, que el que no los guarda, pues no lo ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré
y me manifestaré a él. Es decir, que cuando tú guardas los mandamientos, no solamente amas a Dios, Dios te va a amar, el Mesías se va a manifestar en ti. Versículo 23, respondió Yeshua y les dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos morada en él. Una de las maneras en que tú te vuelves un tabernáculo vivo es guardar su palabra. Primera de Juan 2, versículo 4 dice: el que dice, yo le conozco, es decir, al Creador, y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Cómo anduvo Yeshua? Yeshua anduvo cumpliendo perfectamente todos los mandamientos de la ley de Dios. No hubiera sido el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque él fue muerto sin pecado. Sin pecado, no se le encontró ningún pecado. El Mesías también enseñó cómo nosotros no amamos al Creador. ¿Cómo lo demostramos? Juan 14, versículo 24 dice: el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Proverbios 28, 9 dice: el que aparta su oído para no oír la ley o la Torá, aún su oración es abominable. Creo que con esto podemos darnos cuenta por qué muchas veces algunos creyentes oran y oran y oran y Dios no les responde, porque su oración es abominable, porque se han apartado de la ley de Dios. Entonces, como veamos en la enseñanza pasada, enseñar Torah sin mandamientos y doctrinas de hombres es muy diferente a judaizar. Nosotros también debemos entender que la Torah en la escritura es lo mismo que la palabra o la palabra de Dios, y a su vez es lo mismo que la verdad, y a su vez es igual al Mesías. Miremoslo según las escrituras. En el Salmo 119, 142 dice: tu justicia es justicia eterna y tu Torah la verdad. Este salmo nos está diciendo que la Torah es la verdad. Pero ¿qué dijo Yeshua de sí mismo? Juan 14, 6: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Es decir que si la Torah es la verdad y Yeshua es la verdad, Yeshua es la Torah. Juan 17, 17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Vemos entonces que Mesías, verdad, palabra y Torah son lo mismo. Primera de Juan 14 dice: y la palabra, que es la verdad, según Juan 17, 17, fue hecha carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Estos versículos tienen que dejarnos a nosotros claro que el Mesías es la Torah viviente, que el Mesías es la palabra de Dios, que el Mesías es la verdad. Entonces, ¿quiénes serían los judaizantes a los ojos del Mesías el día de hoy? Como nos lo preguntábamos en el estudio pasado, evidentemente son los que abandonan la Torá por las tradiciones, doctrinas y mandamientos de hombres. Pero los que muestran su amor a Yahweh guardando la Torá no son los judaizantes. Quienes hoy tienen un comportamiento igual a los fariseos y saduceos del tiempo del Mesías al abandonar la Torá por el Talmud y por sus enseñanzas. Quienes hoy tienen ese mismo comportamiento, que abandonan la ley de Dios por las doctrinas que les han sido enseñadas o por los mandamientos que les han sido enseñados, aún cambiando los 10 mandamientos, su orden y su esencia. Quienes rechazan hoy la Torá por doctrinas y mandamientos
por tradiciones inventadas por el hombre. ¿Quiénes son este grupo de personas? ¿Quiénes realmente están judaizando hoy? Es hora de que cada uno de nosotros empiece a identificar en su oído, y lo que es común a su oído es la voz de Roma, que te habla de un revolucionario que no guardaba los mandamientos de Dios, que era un carpintero, que no amaba la Torá, sino que la vino a abrogar. O si tu oído se está sintonizando con un rabino judío del primer siglo, descendiente de la casa de David, que guardó todos los mandamientos y no vino a abrogar la ley ni los profetas, y que aún dijo que ni una letra pequeña de la ley dejará de cumplirse, ni una letra pequeña, que aún dijo que cualquiera que enseñara que el más pequeño de los mandamientos no debía cumplirse, y así lo enseñase sería llamado pequeño en el reino de los cielos. Mas el que enseñe los mandamientos, aún los más pequeños, lo aplique, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿A qué Mesías vas a seguir? ¿La voz de Roma o la voz de la Torá? ¿Te gustó este video? Por favor, dame un like, suscríbete para más videos y deja tu comentario en la caja de comentarios. Shalom. Hey, proud.